Hola chicos, ¿cómo están? El día de, bueno, aquí continuamos el video que les publiqué anteriormente. Esta es la segunda parte del video. No decidí, bueno, decidí hacerlos de no decidí, mejor dicho, hacerlos de una hora porque el archivo es muy pesado y puede tardar mucho en subir. Entonces prefiero hacer dos que sean relativamente pequeñas, que se suban un poquito más fácil, ¿sale? En el anterior video, la última parte en la que nos quedamos fue la definición de integral de línea para funciones reales. Entonces, la manera como lo introdujimos fue mediante el cálculo de las masas de un alambre. Entonces aquí voy a escribir formalmente lo que sería ya la definición de la integral de línea sobre la integral de líneas para superficies, perdón, para funciones reales. Pero antes de eso me gustaría definir previamente lo que se conocen como curvas suaves. No me acuerdo muy bien si esta definición se las di el semestre pasado cuando estábamos viendo la parte de parametrización, pero bueno, ahorita se las repito. Y sobre todo, ¿por qué? Porque si recordarán, bueno, como hace muy poquito no lo vieron, estábamos trabajando con alambres que tenían este tipo de curvas. ¿De acuerdo? A este tipo de curvas se conocen como curvas suaves. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un punto cualquiera y le calculo su vector tangente, ese vector tangente es no nulo. ¿De acuerdo? Pero obviamente esas no son todos los tipos de curvas que hay. Hay curvas un poquito más complicadas. Por ejemplo, algo así. Es un poquito más complicado porque aquí hay una especie de pico. Entonces, en este tipo de curva, pues yo no puedo calcular como tal el vector tangente. Entonces, antes de poder definir formalmente la integral de línea para funciones reales, me gustaría definir lo que son curvas suaves y después poder definir curvas suaves por pedazos. ¿De acuerdo? Entonces, primero voy a definir una curva suave. Vamos a escribir acá la definición. Entonces, una primera definición dice lo siguiente. Dice, sea gamma, una función que va de un intervalo a, b a los reales de clase C1, decimos que gamma es una curva suave, si la derivada de cualquier punto de la curva es diferente de cero, perdón, diferente del vector cero, ¿de acuerdo? Básicamente lo que nos está diciendo es que una curva suave es aquella en donde pues aparezca como que todo bonito, ¿no? O sea, donde no haya picos extraños. ¿De acuerdo, muchachas? Y a continuación vamos a definir lo que se conoce como una curva suave por pedazos. Entonces voy a repetir básicamente lo mismo. Voy a tomar sea gamma, una función que va del intervalo a, b en Rn, perdón, y de clase C1, otra vez, de clase C1, y decimos que gamma es una curva suave por pedazos, curva suave por pedazos, si existe P una partición del intervalo 0,1, ¿vale? Digamos que P se escribe de la siguiente forma, como un T0, que es igual a A, T1, T2, etcétera, hasta Tn, que es el último elemento de mi conjunto, y decimos que es una partición si la función gamma es suave en cada uno de los intervalos que me genera la partición, ¿de acuerdo? Si gamma es suave en el intervalo que va desde ti hasta ti más 1, para todos los i, para todo i desde 1, bueno, para todo i, desde igual con 1 hasta el último intervalo. Aquí lo que estamos diciendo es que ya estamos dándole un nombre a las curvas que son de este tipo, aquellas que tienen picos extraños. Este tipo de curvas las vamos a llamar curvas suaves por pedazos, ¿de acuerdo? Porque si se dan cuenta podemos partirla. Aquí la curva suave, ahí llevamos un pedazo. En esta parte
la curva suave, ahí ya tenemos otro pedazo, y ya la última parte que nos queda ahí, pues sería el último pedazo de mi curva, y este sería un ejemplo de la que corresponde a esta definición, ¿de acuerdo? Así es como definimos curvas suaves y curvas suaves por pedazos, ¿de acuerdo, muchachos? El siguiente ya sería la definición formal de integral de línea, definición formal de integral de línea para funciones reales, integral de línea para funciones reales, y dice lo siguiente, dice sea gamma una parametrización, gamma de Rn a R, una parametrización de la curva C, de la curva, perdón, gamma mayúscula, es decir, nosotros tenemos una curva, tal cual, que puede ser una curva, una parametrización de la curva gamma, esta es gamma, entonces, y F, una curva, de la curva suave por pedazos gamma, perdón, la curva suave por pedazos llamada gamma, que es justamente esta de las que les platicaba, y F, una función que está definida, voy a ponerlo aquí abajito, y tengo una función F que está definida sobre el conjunto gamma, que está contenido en un abierto, que esta va de Rn a R, una función continua, y definimos, ahora sí, y denotamos la integral de línea como sigue. La integral de línea será, la notación que vamos a ocupar es la que les mencionaba ayer, estamos determinando una integral. Aquí voy a poner gamma, esta me representa esta curvita sobre la cual estoy tratando de calcularla. Estoy dando aquí mi función, ¿de acuerdo? La cual es, ayer les decía yo, era la función de densidad, y después aparecía la norma de la parametrización. Y la manera en como nosotros calculamos esto, repito, esto es únicamente notación, esto correspondía a la integral desde A hasta B, donde aquí F se componía con gamma, y después se multiplicaba por la norma de la derivada de la parametrización. Así es como se calculaba en términos de lo que hicimos ayer, la definición de integral de línea para funciones reales. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esta es la parte que, digamos, ya estabiliza o ya está formalmente escrito todo lo que hicimos ayer. Pues ya tenemos un contexto de cómo que esto nos ayuda para calcular ciertos tipos de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya voy a borrar. Recuerden que otra vez lo voy a decir en todos los videos, por si se les llega a olvidar. Aquí ustedes tienen la ventaja de que pueden pausar el video y poder copiar esto para que podamos avanzar rápidamente al siguiente tema. ¿De acuerdo? Antes de empezar con las propiedades, que ya me imagino ustedes supondrán que cumplen estas funciones integrales, al igual que las otras que separaba constantes y habría sumas, es decir, lo de que se hace en todas las transformaciones lineales, ahorita lo vamos a ver también, pero antes me gustaría platicarles la segunda representación, o la segunda manera en cómo pudimos haber llegado a esta notación sin necesidad de pasar por el cálculo de masas del alambre, ¿de acuerdo? Es decir, otra manera en cómo esto nos puede ayudar, o qué es lo que nos puede representar geométricamente, aparte de calcular masas de alambres, ¿de acuerdo, chicos? Entonces voy a borrar esta parte, aquí ya, ya lo conocen, ya es la definición que voy a ocupar, y ya puedo borrar. ¿De acuerdo? Ok, gracias a mi asistente por pasarme las ICs. Déjenme borrar esta parte también. Ok, entonces, la segunda interpretación geométrica que tiene esta integral de línea, además del cálculo de masas, es la siguiente. Imaginen que nosotros tenemos una función que está definida sobre un abierto, que está en R2, y que va a los reales, o sea, es una función como una especie de función de densidad. Esta función, pues obviamente yo tengo su respectiva gráfica en R3, ¿de acuerdo? Su gráfica en el plano cartesiano, en el plano euclidiano. Ya sabemos que aquí está nuestro eje X, aquí está nuestro eje Y, aquí está nuestro eje Z, etcétera, bla, bla, bla. Esto ya lo hemos repetido varias veces.
¿De acuerdo? Este conjunto U vive en R2, significa que esa parte, ese conjunto lo debo de dibujar aquí. Realmente no me interesa tanto. Y pues bueno, tengo su respectiva gráfica de la función. Aquí es la que vamos a dibujar en esta parte. Aquí tengo la gráfica de f. ¿De acuerdo? Entonces voy a dibujar aquí la gráfica. La voy a dibujar como una especie de mantita, pero ustedes, como bien sabrán, no necesariamente son mantas. Pueden ser paraboloides, pueden ser planos, pueden ser cosas así muy extrañas, sillas de montar, etc. Pero bueno, yo lo voy a representar sobre como una especie de mantita. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte de aquí abajo, que es la que nosotros utilizábamos como una curva para el alambre, la voy a dibujar aquí. Es decir, aquí abajito voy a dibujar lo que correspondería a mi alambre. Esto, repito, vive en R2. Y lo que hace la integral de línea, aparte de calcular la masa del alambre, otra interpretación que tiene es, imagínense lo siguiente. Para cada punto sobre la línea, yo le puedo dibujar su respectiva altura con la función. O sea, para este punto, voy a hacer un poquito más grande. Para este punto, que es mi punto inicial, pues la función f me va a dar una respectiva altura. Para este punto, la función f me va a dar una respectiva altura. Y así para cada uno de los puntos que viven sobre este alambre, la función f me va a dar una respectiva altura. Y entonces lo que estoy haciendo aquí es que para todos los puntos que están en esta curva, en esta curva, aquí arriba en la gráfica se me está formando algo así, ¿no? No sé, digamos que nos queda algo como de ese estilo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, lo que está haciendo cuando nosotros calculamos la integral de línea de la función f con respecto a la curva gamma, donde esta es la curva gamma, y lo estamos haciendo con respecto a la parametrización de la curva que también estamos dando, lo que nos está calculando esto en términos de grafiquitas es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos esta gráfica aquí, cada una de ellas me genera una altura. Entonces, si se dan cuenta, se nos está formando una especie de lámina. Algo que está cambiando así. O sea, es como la gráfica de esta... Es como que aquí estuviéramos... Es como una especie de lámina doblada, que esta es la que me está dando la curva de aquí y que puede estar a diferentes alturas. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si se lo imaginan, lo que nos está generando es lo que nos genera cuando nosotros evaluamos sobre esta curva las alturas. ¿De acuerdo? Entonces, este valor, esto que estamos obteniendo, que ya es un número real, lo que nos representa geométricamente aquí es el área de esta lámina. Repito, aquí abajo tengo aquí abajo tengo la forma del alambre y las alturas me las va a determinar la función f. Entonces, otra interpretación geométrica que tiene la integral de línea para funciones reales es justamente el área de esto que se está calculando aquí. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces lo voy a poner acá. Este es el área. Debajo, lo voy a poner entre comillas, de la curva, de la función en la curva. ¿De acuerdo? Esa es la otra interpretación que tiene la integral de línea para funciones reales. Además de poder calcular masas, un sentido geométrico es este de aquí. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido lo que significa esta parte. Repito, en la base tengo el alambre y lo que hace es darme las alturas. Es como una especie de barda. No sé si lo imaginan. Esto es como si fuera una especie de barda que puede tener diferentes alturas y puede ir, en la parte de abajo ir como ondeando, pero las alturas pueden ir cambiando. ¿De acuerdo? Es lo que está calculando esta notación. ¿De acuerdo, chicos? Entonces voy a borrar esta parte. Esto es en caso de que ustedes se presenten con algún problema que les pida algo por este estilo. Así se calcula. ¿De acuerdo? Ya sabemos la notación y la definición de para poder hacer esto de aquí. ¿De acuerdo? Voy a borrar esta parte. Vale, chicos, entonces hasta aquí espero que todo vaya bien. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda con respecto al video o alguna parte en específico, por favor tengan la confianza de poder escribir su comentario abajo para poder que yo sepa qué podemos hacer o responderles en el mismo momento. ¿De acuerdo? Entonces, lo siguiente que vamos a ver ya es lo que les decía hace un momento. Nosotros, por ejemplo, sabemos que la suma, si hay una suma en una integral, pues separa las sumas. Si hay un escalar multiplicando una función, pues saca el escalar. Aquí sucede exactamente
exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces voy a escribir la proposición, no la voy a demostrar porque al final es una proposición muy sencilla e incluso posiblemente se las ponga para la parte de la tarea, pero si se dan cuenta es simplemente usar la definición y todo sale y todo sale bastante tranquilo, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner aquí la proposición. Proposición dice sea gamma una curva. Para poder abreviar la parte de curva suave por pedazos, voy a ponerlo así, suave por pedazos, que está parametrizada por la función gamma, que va del intervalo a, b en R, ¿de acuerdo? Esta es una curva que vive en R, ¿de acuerdo? Y dadas f y g, funciones que van de esta curva gamma contenida en un abierto que está en Rn a R, funciones continuas. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Entonces, la primera parte es que la integral de la función f con respecto, aquí me gustaría, bueno, está bien, lo voy a poner todo junto, funciones continuas y alfa y beta escalares reales. Entonces la integral de línea sobre la curva gamma de la función alfa f más beta veces g con respecto a la parametrización gamma, supongo ya se imaginarán lo que queda. Esto es lo mismo que alfa veces la integral de línea sobre la curva gamma de la función f con respecto a la parametrización esta, más, en lugar de poner alfa y beta, perdón, aquí voy a quitar, sobre todo porque voy a ocupar las letras griegas para otras cosas. Aquí voy a poner, no sé, K1 y K2, números reales. Entonces lo que sucede es lo siguiente. Perdón, pero es que ya no tiene espacio. La integral sobre gamma de K1 por F más K2 por G con respecto a D gamma es lo mismo que K1 multiplicando la integral de línea de la función f sobre la curva gamma con respecto de gamma más K2 por la integral de línea de la función g con respecto a la parametrización sobre la misma curva. Es decir, que si yo tengo una integral sobre una curva y en la integral tengo algo que se parece a una suma o una resta de funciones, entonces podemos separar sin ningún problema, como lo hacíamos con las integrales anteriores. ¿De acuerdo, chicos? Entonces hasta aquí espero que todo vaya bien. Esta parte no sé, estaba pensando, igual la podemos probar o yo creo que mejor se las dejo a ustedes para un ejercicio de la tarea. Repito, no es difícil, simplemente hay que ocupar la definición que ya les acabo de dar hace un momento y la demostración sale en máximo 5 renglones. No es necesario incluso utilizar nada de epsilon ni nada por el estilo, porque al final van a ocupar propiedades sobre las integrales reales que ya las vimos en cálculo 2. Entonces no habrá problema, ya pueden ocupar esas propiedades y esto les va a salir casi de inmediato. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte la voy a borrar ahorita a continuación, pero me gustaría que ahora veamos lo siguiente. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que parametrizar dos curvas que se pegan en el punto inicial de una con el punto final de otra? Es decir, ¿qué pasa si yo tengo una curva o yo puedo dar una parametrización de una curva? ¿Qué pasa si yo tengo una curva que yo voy a llamar gamma? Déjenme hacerlo un poquito más a la izquierda. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ahora, chicos, yo tuviera una curva? Esta curva la llamo gamma. Ya sé que esta curva está parametrizada, tengo ahí su parametrización. Y a continuación, una vez que ya termino con esta, tengo una siguiente curva que, digamos, puede ser una curva suave por pedazos así. A esta segunda curva la voy a llamar delta. Y para esta, pues tengo su respectiva parametrización. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cómo es? Pues si se dan cuenta, pues al final tengo dos curvas que se pegaron en un punto. Y lo que yo quiero es ver si yo
con estas dos curvas, si yo las pego, si yo las uno, si yo uno esto y lo pego con el triangulito, pues me va a quedar una curva que representa todo lo que está ahí, tanto lo amarillo como el blanco. Entonces al final va a ser una nueva curva. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo ocupar a esta y a esta para poder calcular una parametrización, bueno, o para poder determinar una parametrización de toda la curva? ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es justamente eso. Es decir, si yo tengo dos curvas que sean suaves por pedazos, que se pegan en un último punto, ¿cómo es que puedo definir una nueva parametrización que me dé a toda la curva y que siga cumpliendo con todo lo demás? ¿De acuerdo? Entonces eso es justamente lo que vamos a hacer, sobre todo porque vamos a ver una segunda propiedad que es un poquito más complicada, pero necesito primero definir esta parte. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar otra vez, esta parte ya no es necesario que ya le pueden poner pausa, aquí voy a quedarme pausado tantito. Y ya le pueden poner pausa, ya podemos seguir. Entonces, déjenme borrar esta parte. Ok, entonces les decía, nuestro objetivo ahora es juntar curvas, juntar cosas, juntar dos alambritos que se me peguen uno al final del otro. Y vamos a definir la parametrización que me define justamente esa parte que vamos a ocupar después para una propiedad extra que va a ser muy importante bueno, no, sí va a ser importante y además pues es como que bastante lógico el resultado del cual vamos a obtener. ¿De acuerdo? Entonces, las ideas son las siguientes. Y ya después voy a plantear el problemita. Y bueno, primero voy a plantear la proposición. Entonces, proposición. Entonces, sea gamma una función que va de A a B a Rn, una curva suave por pedazos. Tengo delta, otra curva que sea curva, que también sea suave por pedazos, ¿de acuerdo? La curva que me genera esta la vamos a llamar gamma mayúscula, a esta que me genera la voy a llamar delta, ¿de acuerdo? Y estas satisfacen tales que la función gamma de B es igual a la función delta de C, ¿de acuerdo? Entonces, existe una tercera parametrización, parametrización de gamma unión delta y la vamos a ver dada por, y ahorita lo hacemos. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, antes de continuar, déjenme platicarles las ideas, aunque ya se las platiqué aquí. Tengo dos curvas, una llamada gamma, otra llamada delta, que es esta parte. Una curva llamada gamma. Este puntito lo voy a representar como si fuera gamma de A. Este puntito donde termina, pues es justamente gamma de B. Tengo inmediatamente una segunda curva que está definida sobre posiblemente otro intervalo, pero que además satisface esto. Es decir, aquí estoy tomando que este punto es el punto final de mi curva gamma. Y esta condición me dice que mi siguiente curva, que es la que corresponde a esta de aquí, debe de empezar justamente aquí. Entonces, repito, tengo una curva, este es su punto final, y la siguiente curva que yo tengo que dibujar debe de empezar justamente en este punto. Es decir, debo de tener a continuación una segunda curva. Esta segunda curva se llama delta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es tratar de estimar una parametrización que me lleve a toda esta parte. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, la clave está en la siguiente. Entonces, vamos a hacer aquí la prueba. Y la idea es justamente tratar de definir un nuevo intervalo que me cubra tanto este intervalo para poder hacer todo esto, y que me cubra este intervalo para que yo pueda hacer esta parte. Yo ya puedo parametrizar esto con la función gamma, y yo ya puedo parametrizar esto, o ya sé cómo obtener estos valores con la función delta. Entonces, veamos qué es lo que se puede hacer. Primero, vamos a dar una función, vamos a dar un intervalito que me cubra a ambos dos. O sea, por ejemplo, yo voy a pensar
la idea es la siguiente. Yo tengo un intervalo, ¿de acuerdo? Puedo empezar con un intervalo que vaya, con el mismo intervalo que vaya desde A hasta B. En todos estos puntos, repito, en todos estos puntos, yo los puedo evaluar con la función gamma para que me lo lleve justamente a esta parte y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? La segunda parte, que es la que corresponde a lo amarillo, entonces si se dan cuenta, esta segunda parte provenía de este intervalo. Este intervalo yo no lo puedo poner inmediatamente después porque yo no sé si B y C coincidan, es decir, no sé si aquí está la C. Porque puede pasar que C y D esté del lado derecho separado como por acá, o puede estar del lado izquierdo, o incluso pueden estar amontonados. Entonces, aquí me puede representar un problema. Lo que vamos a hacer es fijarnos en el tamaño del intervalo, ¿de acuerdo? Si nosotros fijamos en este intervalo, sabemos que este intervalo tiene tamaño de menos C. Entonces, como este intervalo tiene tamaño de menos C, el tamaño de ese intervalo lo voy a colocar inmediatamente después. Es decir, a continuación, vamos a colocar un intervalo en donde ese intervalo tenga la misma medida que este de aquí. Si aquí está, por ejemplo, este lo dejé exactamente igual, que es con el que empecé, pero este segundo intervalo, que es lo que nos va a ayudar para poder parametrizar esto, lo voy a tomar del mismo tamaño que este. Entonces, si se dan cuenta, este intervalo tiene tamaño de menos C. Por lo tanto, si yo estoy empezando en B y le voy a sumar el tamaño de este intervalo, el punto final en el cual yo llego sería B, que es el punto donde empecé, y le voy a sumar este en tamaño, que sería B menos C. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta, con esta parte estamos consiguiendo un intervalito, en el cual aquí ya podemos mandarlo a toda esta parte, y este segundo intervalo, que es del mismo tamaño que este, ya lo podríamos mandar bajo la función delta, ya lo podríamos mandar a toda esta parte. Lo que nos falta por hacer es dar la regla de correspondencia, ¿de acuerdo? Y es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Aquí ya vamos a dar por sentado cuál es la definición para cuando nosotros hacemos esto. Cuando nosotros vayamos a juntar dos curvas que se pegan en un mismo punto, la notación que vamos a ocupar es la siguiente. Voy a definir una función, bueno, la función que se define es la siguiente. Voy a poner gamma, que es la que me parametriza esto, e inmediatamente le voy a poner la más la delta. Repito, esta parte, chicos, es notación. ¿De acuerdo? Esta función está definida sobre este intervalo. El intervalo va desde A y termina hasta esta parte, que sería B más D menos C. Esto va a ir a Rn, porque yo quiero que justamente me genere tanto esta curva como esta curva. ¿De acuerdo? La regla de correspondencia para esta función es la siguiente. Y dice así. Gamma más delta aplicado a un punto será igual a lo siguiente. Como se podrán dar cuenta, este intervalo lo separamos en dos partes. La primera parte es el intervalo de A, B. Entonces aquí vamos a dar el caso en el que T esté en el intervalo de A, B. Y lo que vamos a hacer, y yo se los mencionaba, aquí se los voy a mandar directamente. Entonces aquí voy a poner gamma de T. ¿De acuerdo? La segunda parte, que es la que me va a permitir parametrizar esto, aquí yo no lo puedo poner como tal el delta aplicado a la T y decir que aquí funciona para la T entre B y el otro valor, que sería el B más D menos C. Aquí yo estaría cometiendo un error porque la función delta únicamente está definida sobre el intervalo de C hasta D. Repito, aquí yo no puedo poner la T porque yo solamente sé que la delta está definida desde C hasta D. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Voy a borrar esta parte y sí, voy a ocupar a la función delta, pero para que yo pueda conseguir en este intervalo los mismos valores que obtuve en este intervalo, repito, para que en este intervalo yo pueda obtener los mismos valores con delta que obtuve en este intervalo, vamos a hacer una función que me mande este intervalo a este intervalo. ¿De acuerdo? Esa parte me la voy a saltar y aquí ya la vamos a escribir, sobre todo por cuestiones de tiempo. Y la manera en la que nosotros vamos a conseguir esto es la siguiente. Aquí voy a poner la T. La T, después le voy a sumar B y le voy a restar C. ¿De acuerdo? Permítame tantito, déjenme checar que todo esté en orden. Menos B. Ah, no, que está al revés, perdón. Aquí esté.
menos B más la C. Y aquí voy a tomar los puntos donde empiece en B y donde termine en B más D menos C. ¿De acuerdo, chicos? Entonces ya estamos a punto de terminar, no se preocupen. Esta es la manera en cómo vamos a obtener esta parte. ¿Y cómo veremos que la función que hicimos está correcta? Observen. En todo este intervalo, que es el intervalo de A, B, la función es la gamma, es decir, aquí no alteramos nada, se nos queda exactamente esto. En esta parte, si la t toma el valor de la b, esta opción me quedaría. En el caso de que la t sea igual a b, aquí me quedaría b menos b más c, o sea, la c. Aquí se está aplicando con delta, entonces aquí se estaría aplicando con delta, que es justamente este valor. Aquí sí lo puedo ocupar porque la delta se aplica para la d y me lo estaría mandando justamente a este mismo punto, que es donde empieza la parte amarilla. ¿Qué pasa ahora si nosotros evaluamos la t en esta parte y la cambiamos por b más d menos c, esta parte? Entonces lo voy a hacer aquí. Tengo aquí que esta parte que es menos b más c. ¿De acuerdo? Voy a sustituir la t por el último punto, que sería b más d menos c. Y si nosotros observamos estas operaciones, pues la b y la b se cancelan, menos c más c se cancela y nos queda justamente la d. ¿Eso qué significa? Que la delta aplicada a b más d menos c menos b más c nos queda igual a la delta de la d. Es decir, lo que estamos haciendo en esta parte es mandar todos los puntos de este intervalo a todos los puntos de este intervalo, es decir, estamos mandando este intervalo a este intervalo para poder mandarlo ahora sí a la curva que me está generando. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces voy a borrar esto. Con esta parte hemos conseguido dos cosas. Estamos dando una parametrización sobre un intervalo. Estamos dando una parametrización sobre un intervalo que me está generando a toda esta curva. La primera parte me está generando a la curva gamma y la segunda parte me está generando a la curva delta, que es la parte amarilla. Y entonces, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo en esta prueba es dar una parametrización para la unión de esas curvas. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestra proposición ya está mostrada. Ya teníamos dos curvas, ya sabemos que una empieza donde termina la otra. Entonces, lo que estamos diciendo es que existe una parametrización para la curva gamma unión delta. ¿De acuerdo? Y la parametrización la estamos dando de esta forma. Esta es la prueba, esta es la función gamma y esta es la notación. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que nosotros veamos esto, donde estas dos son curvas que están definidas sobre distintos intervalos, a esto se refiere. Y lo único que estamos diciendo con esto es que podemos parametrizar una unión de curvas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, espero que haya quedado claro. Ya saben, cualquier cosa la pueden poner en sus comentarios y poder seguir avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme ver si me falta algo por decirles. Creo que no. Chao.